Todos, yo soy Francisco Carrillo, Product Manager de equipos IP Hikvision y hoy vamos a estar hablando de PTZs Hikvision para proyectos, equipos perfectos para proyectos. Dentro de la línea de productos que Hikvision ofrece, tenemos una variedad muy grande de equipos y dentro de lo que he visto en ventas en Syscom, tenemos muy buen desplazamiento, pero creo que no estamos recalcando mucho las características de los equipos y esta es la finalidad de esta presentación, que conozcan ustedes las ventajas de los equipos que están diseñados para proyectos, que las conozcan y que las puedan considerar para sus próximas levantamientos o sus próximas especificaciones. Y primero que nada, me gustaría iniciar con unas reglas de nomenclatura para ayudarles a conocer cómo se generan los modelos o el nombre de los modelos y cómo identificar las características de los productos desde el mismo modelo. Eso nos puede ayudar mucho a la hora de identificar o a la hora de estar viendo un modelo ya sea en una especificación, en pantalla, en la página, sin tener que entrar a todo lo que es la ficha de datos, podemos tener algo de información que nos va a decir, nos va a hablar sobre el equipo que estamos viendo. Primero que nada, vamos a encontrar que todos los equipos IP y todos los equipos de video inician con el DS-2. Si ustedes encuentran esto, estamos hablando de una cámara de video, y posterior a eso nos va a dar la información sobre la tecnología que estamos utilizando. Hablando de PTZs específicamente, encontramos la letra A, nos indica que es un PTZ análogo. Luego tenemos la D, esa es otra opción, que es un PTZ eh, IP. Y por último la letra S, que es un PTZ también IP, pero con funciones inteligentes o funciones avanzadas de analíticos. Después de eso, en la tercera posición encontramos un diferenciador que es sobre la serie de producto. Nos va a decir cuáles son las características o la familia a la que pertenece. La letra E es una serie profesional que tiene ciertas características suficientes para entregarnos la imagen con la mejor calidad, tener el alcance en cuanto a IR, infrarrojos para tener la iluminación, pero no tiene algunas de las funciones que requerimos en los proyectos. Y el identificador para la serie de proyectos o serie ultra es la letra F. Así que cuando ustedes se topen un modelo DS2DF, ya saben que es un producto de alta gama que se puede especificar en proyectos. El siguiente número o la siguiente posición nos va a indicar el tamaño de nuestro PTZ en pulgadas. Con eso ya sabemos la dimensión y tenemos modelos de 4, 5, 7, 8 pulgadas. El siguiente indicador es la resolución. En este modelo, en el ejemplo que tenemos, es una resolución de 4 megapíxeles, pero podríamos encontrar un 2, 4, un 8, indicándonos que es de 2, 4 u 8 megapíxeles. El siguiente índice, el siguiente número, nos va a indicar la relación del zoom o el zoom óptico que tiene nuestro equipo, que puede ser 15, 25, 42, 50x de zoom. Y después de eso ya tenemos algunas funciones especiales o funciones específicas, que puede ser la presencia de infrarrojos, que nuestro equipo cuente con infrarrojos. Lo siguiente es ya sobre la alimentación, si va a tener una alimentación por corriente directa, corriente alterna, solamente por PoE, si es para uso en interior, en exterior. Y por último, nos va a indicar la plataforma a la que pertenece. Esto nos puede ayudar a diferenciar entre versiones o generaciones de un mismo modelo. Podemos tener todo el mismo modelo con una plataforma distinta o con una generación, y quiere decir eso que estamos nada más manteniendo las funciones, pero actualizando a la última versión que posiblemente tenga algunas mejoras. Omití al principio. Voy a tener un espacio para preguntas al finalizar la presentación, así que cualquier duda que vayan teniendo la pueden guardar para el final y con todo gusto la resolvemos antes de terminar la presentación.
Bueno, ahora vamos en específico con la serie DF, con los equipos de proyectos. Estas son algunas de las características especiales que vamos a encontrar en esta línea y que nos van a ayudar a tener una mejor imagen y a tener un producto con la mejor calidad para la visualización de áreas grandes y más que nada de seguimientos, porque esa es la finalidad de un PTZ, poder hacer un seguimiento a ese objeto, automóvil, persona que nos es de interés. Lo primero que vamos a encontrar es la función de Darkfighter y la evolución de Darkfighter X, que es una mejora combinando algunas tecnologías, las características de antivandalismo e instalación en exterior. El Rapid Focus, que es una forma rápida de enfocar, nos va a servir cuando estamos haciendo esos seguimientos que requieren acercamiento en el momento. Se va haciendo prácticamente en automático. El AutoTracking 3.0, que es la última versión que tenemos para AutoTracking, que ya se basa en rostros o en matrículas específicos. Más adelante vamos a estar viendo esas funciones. La cámara ya tiene reconocimiento de rostros y tiene la función de auto-homing, que esto es regresar al punto original. Y no me refiero al punto original después de algún movimiento, sino que aquí, con esta función, después de algún movimiento accidental, ya sea por golpe o que físicamente se manipule la cámara, va a regresar al punto de origen, al punto inicial donde debería de estar, para que no pierda esa relación del giro que debe tener la cámara. Entonces, su punto inicial siempre va a ser el mismo. Y por último, las funciones de estabilización de imagen. Estas se refieren a cómo eliminar la vibración que en muchos de las instalaciones y los proyectos se presenta, ya sea porque el PTZ está instalado a muy alta, en una distancia muy alta y por a lo mejor en un poste, en un mástil que tiene cierta vibración, ya sea por el viento o por el paso de los vehículos. Estas funciones nos van a ayudar a mejorar nuestra imagen y tener la mejor calidad para hacer un reconocimiento. La primera función que les voy a mostrar, que aunque es muy sencilla, es muy útil, es la función de Auto Wiper. ¿Qué vamos a ganar con esta función? La cámara automáticamente nos va a encender el wiper sin necesidad de que manualmente el operador lo ejecute. De esta forma, en cuanto tenemos alguna llovizna, lluvia fuerte o brisa, el wiper se va a encender automáticamente, haciendo la limpieza de nuestro lente y proporcionándonos la calidad de imagen que requerimos todo el tiempo. Aquí el funcionamiento del wiper es muy similar al el de los autos, donde en cuanto nos cae agua en el parabrisas, se enciende el limpiador y nos retira el agua de enfrente para poder tener una visión siempre. La otra función que tienen estas cámaras es Darkfighter X, que es una combinación de tecnologías de doble lente o doble captura, con lo cual vamos a hacer una captura a blanco y negro con alto brillo que nos va a permitir tener esa eh, base o esa referencia de las imágenes y de la profundidad, combinado con una toma o una captura a color con luz visible que nos va a permitir tener esa información de los colores. Y se hace una combinación, un traslape de estas imágenes para entregarnos una imagen a color, aun cuando tenemos una baja iluminación, y poder mantener esa imagen o esa perspectiva o la relación de profundidad que podemos tener con los infrarrojos. De esta manera combinamos esas dos imágenes para tener una imagen a color sin importar la baja iluminación que pudiéramos tener. Y aquí tenemos una comparación entre las distintas tecnologías. Una cámara convencional trabajando en modo noche, una cámara con la función de Darkfighter que ya nos permite una mejor captura de los colores y la evolución con Darkfighter X donde combina las dos tecnologías para ofrecernos una mejor calidad en los colores. Aquí ya tenemos una comparación entre una cámara
Darkfighter contra una Darkfighter o una cámara más bien convencional, hablando de las series de los PTZs, una serie DE contra una DF. Aquí podemos ver la profundidad o la claridad en cuanto a la definición de los objetos e incluso podemos ver objetos que están en muy baja iluminación contra una cámara de la serie DE donde no podemos captar imágenes donde ya tenemos una iluminación muy baja. Otra de las características de esta serie de productos es que ya tenemos un mayor alcance en cuanto a zoom. Tenemos modelos que van desde los 36, 42, 50x de zoom, incluso un poco más. Y aquí les da la referencia del alcance o del acercamiento que podríamos generar con esa relación de zoom que tiene la cámara hasta 50x. Aquí si se fijan y lo pudieron observar desde el inicio del acercamiento, la altura de instalación de la cámara o de este tipo de cámaras, cuando tenemos un mayor zoom, se debe de manejar mucho más alto que una PTZ convencional o una PTZ con menos alcance, ya que la relación, hablando de la máxima altura que puede moverse la cámara o la máxima altitud, al momento de hacer el zoom se hace al punto central de nuestra imagen. Entonces, si pueden observar, estamos viendo toda esta parte de cielo o de la escena en la parte superior, pero al momento de que hacemos el acercamiento, esto es el tope ya de la cámara, es lo más arriba que puede ir. Entonces, al momento de hacer el acercamiento, el zoom se va a dirigir al punto central de nuestra cámara. Aquí estamos. Entonces, tenemos esta referencia del punto más alto y este es el punto central de nuestra cámara. Hacia ese lugar es donde vamos a hacer el acercamiento. Y tomando en cuenta esa parte, un segundo, por favor. Podemos ver cómo se hace el zoom hacia la parte central, como les comentaba. Entonces, prácticamente cuando tengamos el máximo de zoom o el máximo de acercamiento de nuestra cámara, nos vamos a dirigir hacia el punto central y todo lo que estaba hacia arriba va a quedar descartado. No vamos a poder tenerlo dentro de nuestro campo de visión. Otra de las funciones que tenemos en esta línea de cámaras es la captura facial. Esta función nos va a permitir captar rostros de forma automática y hacer esa captura o guardar esa referencia. Todos los rostros que vayan entrando en la zona que designemos van a ser capturados y esta función tiene tres modos de operación. El modo de captura manual, esto se refiere a que en la imagen que tengamos en ese momento, nosotros presionamos el botón de captura y los rostros que se encuentren en pantalla en ese momento van a van a ser capturados y se van a guardar en nuestra referencia o en nuestra base de datos, que sería más que nada, más que una base de datos, es un archivo. Se van guardando esas capturas, ya sea en la memoria de la cámara o en nuestro NVR. La otra forma de operación es el modo checkpoint, que trabaja
estableciendo un área fija y todos los rostros que vayan pasando por ese punto mientras tenemos la función activa van a ser capturados. Y la otra forma de operación es el modo de auto switch, lo cual nos va a permitir movernos entre distintas áreas también ya preestablecidas y hacer la captura de rostros de las personas que van pasando por esas distintas áreas. Entonces ahí podríamos tener un conjunto de áreas donde vamos a estar realizando la captura de rostros y aquí en esta imagen la PTZ se encuentra a 150 metros del punto donde se está haciendo la captura. Otra de las funciones que tenemos es el reconocimiento de placas ANPR, que también está embebido en la misma cámara y ya el equipo nos soporta hasta 84 países o zonas, pudiendo diferenciar placas tipo europeo, asiático o las utilizadas en América. Aquí cabe destacar que el reconocimiento, la cámara lo va a hacer en puntos fijos o en puntos preestablecidos. Es imposible hacer el reconocimiento mientras la cámara se encuentra en movimiento. Entonces, para esta función tenemos que hacer puntos preestablecidos o presets donde nuestra cámara va a estar haciendo el reconocimiento de matrículas. Aquí podemos ver, esta de aquí es prácticamente una intersección y tenemos marcada el área donde se va a estar haciendo la captura. Entonces, las matrículas que vayan cruzando por ese punto van a ser capturadas y podemos establecer varios puntos para hacer la inspección. Tenemos la ventaja de que independientemente de la distancia, mientras se encuentre en nuestro campo de visión o en la capacidad de la cámara, podemos establecer la zona para leer las matrículas sin problema. Otra de las funciones incluidas en estos equipos es el AutoTracking 3.0. Para esto vamos a hablar un poquito de las versiones anteriores. La versión 1.0, la primera que salió, nos permitía hacer un autoseguimiento desencadenado o generado por una simple detección de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí en estos casos? Se movía un árbol, pasaba un animal, teníamos el movimiento de agua o de cualquier objeto por el viento y eso nos generaba o habilitaba lo que es el auto-tracking. Y muchas veces la cámara se estaba moviendo simplemente ahí por donde estaba el árbol, siguiendo el movimiento que se generaba. Entonces no era muy eficiente, pero es lo que se podía hacer con la tecnología en ese momento. Después de eso, se evolucionó a la versión 2.0, que aquí ya tiene una combinación con tecnologías de inteligencia artificial, como lo es el AcuSense, que nos permite filtrar vehículos y personas. Y ahora estos objetos son los que nos generan los eventos. Esta versión de AutoTracking 2.0 sigue vigente, pero la vamos a encontrar en cámaras de líneas más básicas, como se refiere a la línea DE, que son PTZ de consumo o no con altas especificaciones, pero ya tienen esta función de AutoTracking 2.0. Nos va a permitir ser más eficientes al generar el evento y al evitar esas falsas alarmas o esas falsas detecciones. Solamente los eventos van a ser generados por personas y por vehículos, que realmente hablando de vigilancia o de seguridad, lo que nos interesa son seguir a los vehículos o a las personas, porque las personas son las que hacen vandalismo, las que roban, las que nos interesa cuidar y los vehículos, pues es donde viajan esas personas. Si llega un vehículo, va a venir una persona que tenemos que hacer el seguimiento, que tenemos que mantener el video para eh, tener esa evidencia o para hacer esa inspección que requerimos en el punto de seguridad. Y la última evolución, la parte de AutoTracking 3.0, igual se basa en objetos específicos, en humanos y en vehículos, pero en este caso el seguimiento va a ser generado por
un rostro en específico o una matrícula en específico. Para esto vamos a usar las funciones que vimos anteriormente, que es la de captura facial y la de ANPR. Pero aquí ya tenemos un proceso de comparación. El rostro que detectó lo va a comparar contra una base de datos y si coincide, eso va a desencadenar o va a habilitar el autoseguimiento. Entonces, al tener esta función activa, vamos a seguir solo a las personas y los vehículos que nos interesa y que ya tenemos registrado en nuestra base de datos. Entonces ahí, por ejemplo, si tenemos una matrícula con reporte de robo o con algún warning o una bandera, al momento de que la cámara la capte, va a ser el seguimiento en automático y vamos a tener la evidencia del paso de ese vehículo por la intersección donde tenemos nuestra cámara. Lo mismo sucede para las personas. Aquí en este evento, en este video, podemos ver cuando ya la cámara hace la detección y coincide la matrícula y eso va a generar o va a desencadenar el seguimiento. Entonces ahí la cámara ya ajusta para tener el detalle del objeto y va haciendo el seguimiento conforme el vehículo va pasando por la zona de detección de nuestra cámara. Y recuerden que el seguimiento se hace mientras la cámara pueda detectar o pueda seguir viendo el objeto y no sea obstruido por algo más en nuestra escena. Y ahora tenemos el mismo evento, pero generado por una persona. Cuando tenemos esa coincidencia en el rostro, nos va a generar el autoseguimiento y la cámara. Ahí vieron cómo la cámara detectó varios rostros, pero solamente cuando hizo el match con la base de datos, inició el autoseguimiento de esa persona. Y ese va a ser el objeto el cual va a estar siguiendo hasta que desaparezca de su campo visual. Esta parte del el fin del auto-tracking se puede configurar. Por ejemplo, podemos decirle que después de 5 o 10 segundos de que el objeto ya no está en su campo de vista, si llega, si ya no regresa, la cámara va a terminar el seguimiento y va a regresar a su punto inicial. Pero si en ese tiempo la persona o el objeto, el vehículo o la persona vuelven a aparecer en escena, va a mantener el seguimiento. Esa parte es configurable, pero sí tenemos un lapso corto de tiempo para que regrese a la escena y pueda volver a hacer el seguimiento de la cámara. Otra de las funciones que tenemos es en cuanto a la mejora de imagen para combatir la vibración. Les decía que muchas veces por el tipo de instalación de nuestras cámaras vamos a tener efectos de vibración, donde se va a estar moviendo nuestro objeto, o más que nada el punto donde está instalada la cámara. Eh, Se va a estar moviendo, tenemos vibración y eso nos va a permitir o nos va a evitar que tengamos una claridad en la imagen. Por ejemplo, en la función que teníamos anteriormente de reconocimiento de placas, si tenemos esa vibración en nuestra imagen, va a ser muy difícil que nuestra cámara pueda detectar o pueda leer la matrícula debido al movimiento que se está teniendo.
Y bueno, ¿cómo se logra esta función? Tenemos tres pasos que realiza la cámara. Lo primero es la estabilización digital o electrónica de imagen, Electronic Image Stabilization. Lo que hace es, por medio del software, la cámara trata de compensar la vibración para entregarnos una imagen mucho más clara, y eso lo hace por medio de software, lo cual no es muy eficiente. Después de eso, tenemos una función más avanzada, que es por medio del uso de un giroscopio. El giroscopio ya es un sensor que va a captar las vibraciones y, en conjunto con nuestro procesador, va a mandarles información para que compense el movimiento que se está teniendo. Y por último, tenemos lentes que permiten ese ajuste también, ese movimiento para compensar la vibración, que ya en conjunto con el giroscopio y la corrección por medio del procesador, vamos a tener una imagen de, de mejor calidad, y nos va a permitir leer las matrículas, reconocer un rostro a mucha mayor distancia. Otra de las funciones es el Rapid Focus. Les comentaba hace un momento que en los seguimientos vamos a estar haciendo acercamientos, y cuando tenemos esa manipulación de lente toma cierto tiempo en ajustar o en enfocar. Con la función de Rapid Focus, mientras se va haciendo el movimiento de zoom, va enfocando automáticamente. Entonces, prácticamente siempre vamos a tener una imagen enfocada. Así no vamos a perder detalle en nuestra imagen. Esto en la parte de seguimientos nos va a ser de mucha utilidad. Prácticamente mientras se va moviendo el objeto lo va enfocando, y nunca perdemos esa capacidad de observación. Otra función que tenemos es la función de defog o antiniebla. En muchas ubicaciones cercanas al agua principalmente, tenemos este efecto durante las mañanas principalmente, y nos limita la visión. Aquí tenemos una compensación óptica por medio del lente, que nos va a permitir eliminar esa niebla y poder ver todos los objetos que se encuentran por detrás de ella. Como les decía, ya estas cámaras están dotadas de funciones de analíticas y de inteligencia artificial, que esto es la capacidad de aprender o de hacer reconocimientos más efectivos de los objetos basados en sus atributos. Y con estas funciones vamos a tener la reducción de alarmas, ¿sí? Eliminar falsas alarmas, que muchas veces, como les decía, el movimiento de una hoja, el cambio de iluminación, el paso de un animal nos puede generar un evento que pues prácticamente no es de nuestro interés, y nos va a estar generando alertas falsas, donde el vigilante pues no sé si está haciendo alguna otra tarea, o va a dejar de observar cámaras importantes por estar cuidando esa zona donde realmente no pasó nada de importancia. Y las funciones que tenemos, los analíticos que tenemos ligados a esta inteligencia artificial, es el cruce de línea, la detección de intrusiones, la entrada de área o salida de área, donde podemos marcar un área donde no debe de haber, por ejemplo, vehículos estacionados, y al momento que ingresa un vehículo le podemos dar cierto tiempo, una tolerancia, a lo mejor está descargando algo, o está de paso a baja velocidad. Después de 5 segundos se supone que no debería estar ahí, y ahí ya nos genera la alarma. Igual una zona donde no debe haber personas, ya sea porque es un área peligrosa o porque es un lugar donde no debe de haber cruce de personas, también podemos generar ese tipo de eventos. Otra función que ya está prácticamente presente en todas las series de productos es el WDR. ¿En qué nos ayuda el WDR? Pues en tener una imagen de calidad o de claridad cuando tenemos imágenes a contraluz o zonas con una fuerte luz de fondo.
Eso nos va a permitir poder ver tanto lo que está al frente como lo que se encuentra detrás en nuestra imagen. Y principalmente hablamos de habitaciones con puertas o con mucha cristalería, donde va a entrar una gran cantidad de luz, pero tenemos ese contraste con el exterior, donde tenemos la luz solar que nos va a limitar la visión y tenemos que hacer esa compensación con la luz que tenemos al interior contra la luz natural que se encuentra al exterior. Otra de las funciones que vamos a encontrar en estas cámaras es la presencia o la instalación de una sirena y un estrobo en nuestra misma cámara. ¿Qué logramos con esto? Pues cuando tenemos alguna detección, ya sea de personas o vehículos, podemos generar una alerta y más que nada poder tomar una acción, no simplemente estar visualizando. Aquí ya podemos encender el estrobo para notificar a la persona que está en una zona, por ejemplo, este es el caso de un vehículo que está entrando a una zona donde no se debe de estacionar y ahí se hace la notificación por medio de los estrobos y también podemos generar una notificación por medio de audio, ya sea con una grabación previa o una grabación que trae de fábrica, como también puede ser un mensaje personalizado. Nosotros podemos establecer mensajes para cada una de las escenas o para cada una de las condiciones. Y por último, vamos a ver una comparación entre las líneas DF y las líneas DE, cuáles son las diferencias que encontramos y el por qué seleccionar una cámara de esta serie contra una cámara de la serie DE, que son las que encontramos comúnmente. Primero que nada, el tamaño del sensor. El sensor de imagen en las cámaras DF y con Darkfighter es un sensor mucho más grande, lo cual nos va a dar una capacidad de captar luz mucho mayor y así podemos tener imágenes de más calidad con baja iluminación. Ayudados con la tecnología de Darkfighter que estuvimos viendo anteriormente. Y aquí podemos ver esta diferenciación. Los equipos de proyectos, los DF, tienen la característica y el sello de Darkfighter. Y los otros son Powered by Darkfighter. Tienen una versión de Darkfighter más básica, donde no hacemos esa compensación y principalmente está dado por el tipo de sensor que tiene. Entonces sí vamos a tener un buen desempeño en baja iluminación, pero no se compara contra nuestra línea de proyectos. En cuanto a la resolución, tenemos más capacidad de resolución. En los equipos de serie DF tenemos opción de 2, 4 y hasta 8 megapíxeles. En las otras líneas tenemos solamente 2 y 4 megapíxeles. La relación de zoom, vamos a tener mayor capacidad de zoom en nuestras cámaras de proyectos, en nuestra serie DF, que puede llegar hasta los 60x de zoom o 50 como el ejemplo que vimos contra 32X, que es el máximo que tenemos en las series de consumo. El alcance del infrarrojo, podemos tener hasta 500 metros con el uso de IR tipo láser para lograr esa distancia. Entonces podemos tener una iluminación a mucho más distancia, a una distancia mucho mayor que la serie común de PTZ. Además de las funciones especiales que podemos encontrar, que es el wiper automático, el rapid focus, captura de rostros, ANPR, el auto tracking, la función de antivandalismo y también tenemos la capacidad de trabajo a bajas temperaturas. Entonces, estas son algunas de las características que nos diferencian estas líneas de productos y que pueden ustedes utilizar para tener ese extra o esa característica especial que requiere el proyecto. Una de las aplicaciones que he visto mucho últimamente es el uso de las torretas o los remolques de policía, donde es una unidad móvil que tiene ahí su propio centro de vigilancia y tiene un poste telescópico o la misma caseta está en una grúa para elevarla y la mayoría de los casos tienen un PTZ. Entonces, por el tipo de instalación, em, imagínense la cantidad de vibración que puede tener o el movimiento, ya que no es una base muy sólida o que no está anclado al 100%, ahí podemos compensar esa vibración
con este tipo de cámaras y eliminar ese movimiento que nos puede quitar nuestra claridad de imagen. Bueno, hasta aquí llega la presentación. Vamos a dar ese espacio para las preguntas. Y no se preocupen, la presentación, corrijo los detalles que tuve con la reproducción de los videos y la voy a tener disponible en nuestra página, igual que todas nuestras presentaciones las pueden observar entrando a la página de Syscom en la parte de certificaciones y presentaciones comerciales. Ahí la buscan por fecha o hacen los filtros de videovigilancia del mes de septiembre y ahí van a poder encontrar los recursos, tanto la grabación del video como la presentación, y ahí pueden tener los videos para que tengan la referencia, sin ningún problema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, por favor, háganla llegar aquí por medio del chat o del área de preguntas. Les paso mi contacto aquí por medio del chat para todos. Por si tienen alguna pregunta, algún detalle que quieran compartir o que quieran revisar en lo particular o ya más a detalle. Este, Ahí tienen la dirección, me pueden escribir sin ningún problema. Mira, aquí tenemos una pregunta muy interesante. Es, ¿cuál tecnología es mejor, Colorview o Darkfighter? Ya anteriormente había dado una presentación, un webinar sobre Colorview y el detalle o la forma en cómo trabaja Colorview nos demanda un lente especial junto con un sensor mucho más grande. Entonces, todavía no tenemos equipos en Colorview que puedan tener el alcance en cuanto a distancia que podemos lograr con los equipos Darkfighter. Para tener una imagen a color 24/7 requerimos un sensor mucho más potente, por no decir un sensor más sensible, más que pueda captar más luz o que pueda reaccionar más a la iluminación que tenemos para captar esas imágenes a color cuando tenemos baja iluminación, aparte de basarse en una luz blanca. Entonces, eh, normalmente ya en los proyectos de seguridad es mucho más difícil o es este, más importante el no delatar o no ser muy evidente en para dónde está volteando la cámara. Entonces, con una cámara Colorview, donde tenemos la luz blanca encendida, siempre vamos a estar diciendo para dónde está volteando la cámara. Entonces, esos aspectos son los que nos dan la ventaja todavía de una cámara Darkfighter contra una Colorview. En aplicaciones más sencillas, aplicaciones fijas, Colorview sí nos da muchas más ventajas, que es que vamos a tener el color siempre, incluso cuando tenemos muy baja iluminación. Entonces, ese es el por qué no tenemos todavía un equipo en Colorview que se pueda comparar contra los equipos que estamos viendo en esta presentación y los que tenemos actualmente disponibles o que están en el mercado. La presentación, le repito, está en nuestra página. Déjenme ver si puedo accesar aquí rápidamente. Les muestro dónde la pueden encontrar. Esa va a estar disponible durante el día, en lo que se sube el material y se publica. Eso nos apoyan los compañeros de diseño gráfico en tener esa información ahí disponible. Aquí les muestro rápidamente. Entrando ya a la página de Syscom, se van a ir aquí en la parte superior, en eventos y certificaciones. Por ejemplo, aquí nos aparece el filtro por mes. Marcamos mes de septiembre, videovigilancia, y aquí tenemos la presentación. En este caso está todavía para
como invitación, pero posteriormente la vamos a encontrar aquí en pláticas anteriores. Entonces nos vamos a esta sección, ponemos los mismos filtros y, por ejemplo, aquí podemos encontrar una presentación anterior que dimos, que es la grabación en la nube directamente desde los NVRs. Acá está la presentación que les comentaba de Colorboo. Eh, Otra que me tocó dar a mí es esta de acá, cámaras térmicas, y todo esto, los recursos o la grabación que estén disponibles los pueden ver aquí. Ahí entran directamente a la grabación y ahí pueden observar exactamente lo mismo que se vio en el curso, en el webinar, lo tienen aquí directamente. Y si existe alguna descarga, aquí mismo se agrega. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Tengo aquí una que entre más altura, más abarca un PTZ. Bueno, hablando de las cámaras, siempre hay que considerar a, a Pitágoras. Si una cámara la instalamos a 50 metros del objetivo, pero la estamos poniendo a 5 metros de altura, nuestra distancia real al objetivo va a ser esa diagonal desde el punto donde está instalada la cámara hacia nuestro objetivo. Entonces, entre más alta pongamos la cámara, más mayor va a ser la distancia a ese objeto que está a 50 metros del pie del poste. Pero si subimos más nuestra cámara, nuestro campo de visión se va a aumentar. O sea, tenemos más panorámica, más espacio para observar, pero tenemos esa relación. Entre más altura, mayor va a ser la distancia a nuestro punto y se va a reducir nuestra capacidad de observación. O sea, logramos más amplitud de nuestra imagen, pero menos acercamiento. Nada más se tiene que tener esa consideración. Y lo que les estaba mostrando en el video, el zoom siempre se va a hacer al punto central de nuestra imagen. Entonces, si nosotros ya levantamos hasta el tope de nuestra PTZ, lo que está al centro, cuando tengamos el máximo de zoom, es a donde va a apuntar nuestra cámara. Entonces, siempre debemos de considerar la altura de instalación del PTZ debe de ser mayor a los puntos que queremos observar o procurar que quede en un punto elevado en la cámara. Actualmente, el máximo zoom que tenemos en Colorboo son 12x, 12x de zoom. El modelo todavía no lo tenemos en stock, ya viene en camino. Es una cámara 4K, 12x de zoom. Déjame regreso a la página y se las muestro rápidamente. Esa cámara no estaría dentro de esta serie de proyectos, pero ya próximamente la vamos a tener en stock. Es una cámara de 8 megapíxeles, tiene 12x de zoom. Tenemos un lente de 6.7 a 80 milímetros. O sea, con ese zoom vamos a tener un alcance para reconocer una persona alrededor de unos 100 metros aproximadamente con la tecnología Color Buya. Aquí, por ejemplo, bueno, para las capturas de algunos objetos en específico, tengo una pregunta que es, ah, ¿se requiere tomar la foto a un sello o a una etiqueta? Ahí tenemos que revisar cuál es la distancia entre la instalación de la cámara y el punto donde se va a tener la etiqueta, el tamaño de la etiqueta
pero yo creo que una cámara de este tipo estaría más que sobrada, porque supongo yo que estaríamos hablando de una distancia de máxima 15 a 20 metros con una cámara de 15x de zoom óptico y 4 megapíxeles podríamos estarlo cubriendo. Pero para eso también tenemos herramientas donde introducimos lo que es el milimetraje de la cámara, el tamaño del objeto a visualizar, más la distancia, y nos puede dar la referencia de cómo es la imagen que vamos a estar obteniendo, para ver si es suficiente con esa especificación. Bueno, tengo una pregunta que es para los clientes que buscan capturar placas de vehículos que pasan cerca de una casa o de un vehículo. ¿Aplican estas cámaras? Sí, tienen esa, o sea, cumplen con esa función, pero regresamos a la función como la estuvimos viendo. Se requiere establecer esos puntos y que la cámara esté cierto tiempo estacionada en ese punto para hacer la detección. Ahí tendríamos que revisar cuál es la relación costo-beneficio, el costo de la implementación de una cámara de este tipo contra lo que espera obtener el cliente y más que nada la importancia que pueda tener. Posiblemente con una cámara fija o con un juego de cámaras fijas bien ubicadas podemos lograr esas capturas o tener esa información que estamos buscando sin tener que recurrir o considerar un PTZ de este tipo. Pero estas cámaras están pensados más para proyectos de ciudad segura o de videovigilancia urbana. El caso de AcuSense, tanto en productos Colorbook como Darkfighter, hablando de video, lo que nos ayuda es a reducir esas falsas alarmas. Si nosotros establecemos una línea para hacer el cruce o establecemos un área donde nos interesa saber cuando una persona o vehículo está ingresando o está saliendo, nos va a ayudar a que sean, a tener ese filtro, o sea que prácticamente solo cuando una persona o un vehículo entre, salga o cruce esa línea, tengamos nuestra notificación. Y así evitamos esas falsas alarmas que pueden ser generadas por un árbol, por una rama, por un animal, y así ser más eficientes en la vigilancia. Porque imagínense la cámara que está, no sé, en la entrada del fraccionamiento o que está en alguna de las avenidas principales y alcanza a quedar en la escena un árbol que por el movimiento va a estar generando unos eventos. Y a la hora de que estamos buscando algún evento en particular, le ponemos el filtro de eventos y nos van a aparecer dentro de una hora 40 o 60 eventos que son solamente generados por ese árbol. Y siendo que de esos 60, solamente uno es el que corresponde a la persona que, no sé, que se robó el auto que estaba ahí estacionado. Entonces, el tiempo de búsqueda se nos acorta al eliminar todas esas falsas alarmas. O también, ya en una aplicación más doméstica, tienen la cámara instalada al frente de su casa y están recibiendo notificaciones porque se está moviendo el árbol de ahí enfrente. A la quinta notificación que reciban en su celular, ya lo van a dejar de ver. Y resulta que a la quinta vez sí era una persona que se estaba brincando la cerca. Entonces, el eliminar esas falsas alarmas nos permite tener una mejor vigilancia. Esa es la finalidad de AcoSense. Nos va a ayudar a eliminar o a reducir. No quiero decir eliminar porque eso nos genera la expectativa de que nos olvidamos de las falsas alarmas. La reduce en muy buen porcentaje y nos hace más, mucho más eficientes en la vigilancia. Tengo una pregunta que es, las cámaras IP-PTZ, en un enlace se da de alta la IP que le asignas a la cámara o el access. Quiero entender que es por medio de enlaces inalámbricos eh, para llegar a esa cámara, para hacer esa conexión. Entonces, ahí hay que ver como si nuestro enlace fuera simplemente la extensión de un cable. O sea, para nosotros
El tener ese enlace es simplemente como hacer un cable que conecta esos dos puntos y se vuelve transparente para nosotros. Entonces, la dirección IP de nuestros equipos, de nuestra cámara PTZ, debe de estar en el mismo segmento que nuestro sistema de grabación o nuestro sistema de visualización. Entonces, la parte del enlace sería transparente para nosotros y sí debemos de considerar la propia dirección de nuestra cámara para agregarla a nuestro software o a nuestro sistema de grabación. Am, sí tenemos una herramienta por parte de Hikvision que nos ayuda a hacer ese cálculo de lentes. Está disponible la versión en línea y la ejecutable, la que se puede instalar. Si gustan, me pueden mandar un correo y les comparto la liga donde la pueden descargar para que la puedan utilizar en sus diseños o en los proyectos. Y esto más que nada nos ayuda a saber si el modelo que estamos seleccionando cumple o se está pasando por mucho de lo que requerimos. Entonces sí es una herramienta muy importante el selector de lentes. Igual si me mandan un correíto les comparto la liga donde lo pueden ejecutar desde su mismo navegador o el instalador. Muy bien. Bueno, pues llegamos al límite de tiempo en nuestra presentación. Si quedó alguna pregunta sin resolver, por favor, háganme, háganmela llegar por medio de correo, con todo gusto la revisamos y pues los invito a que sigan asistiendo a nuestras presentaciones. Aquí pueden, en nuestra página pueden encontrar las presentaciones que están disponibles, las próximas, y también si se perdieron alguna de las presentaciones, pueden buscarlas aquí mismo para ver la grabación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y pues nos seguimos viendo aquí en estos webinars. Hasta luego, buen día.